Hola jóvenes, muy buena tarde a nuestra segunda sesión de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Recuerden, en esta semana nosotros nos encontramos revisando los temas, también las actividades que corresponde a esta unidad, que son los sistemas vivos, y para nuestra actividad integradora número 5, llamada los seres vivos, nosotros tenemos que hacer un documento en Word. En esta semana no tenemos que hacer algo mayor a un documento, no tenemos que hacer videos, no tenemos que hacer presentaciones, solo dos documentos para nuestra actividad integradora número 5 y nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición. Pero debemos de reunir información muy importante, sobre todo debemos de ser capaces de analizar esa información. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14, el universo natural. Ahora, en la sesión pasada del día miércoles, nosotros vimos los pormenores acerca de nuestra actividad integradora número 5. En esta sesión nosotros abordaremos lo que refiere a nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Mm, Hay problemas en este momento, o al menos yo lo presento para poder ingresar a nuestra plataforma de prep en línea, tal vez sean problemas de mantenimiento o algo relacionado. Y por ello, jóvenes, eh, tal vez no se hayan podido integrar en este día viernes, debido a que existen, bueno, estos fallos. No se preocupen, de todas maneras, en esta sesión que no se encuentran presentes, eh, voy a dejarla grabada para que puedan consultarla más tarde. Les recuerdo, en esta sesión síncrona, si es que se llegaran a integrar, jóvenes, en esta sesión, quienes se integran en esta sesión síncrona, pueden participar, ya sea tomando directamente el audio o utilizando el chat de esta plataforma Zoom. Se está generando un video y ustedes pueden escribir sus dudas o sus comentarios en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. En esta semana nosotros aprenderemos acerca de la relación entre la materia y la energía, las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos y exploraremos cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. También esperamos que podamos reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Para ello, jóvenes, nosotros ya revisamos la actividad integradora número 5. Vamos directamente a la actividad integradora número 6. Para aquellos que vean este video, revisen la sesión del miércoles pasado, del miércoles 18 de octubre, y verán a detalle lo que nosotros abordamos respecto de esta actividad. Para el día de hoy, en esta sesión, nosotros dejamos pendiente la actividad integradora número 6. Si queda un poco de tiempo, volvemos a decir tal vez los aspectos más importantes de nuestra actividad integradora 5, pero lo importante de esta sesión es abordar nuestra actividad integradora 6. Y recordar también que algunos de esos tópicos que nosotros estamos viendo son importantes para retomarlos en nuestra actividad integradora 6, llamada la nutrición. El propósito de esta unidad es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de su nutrición. Aquí nosotros reforzaremos nuestros aprendizajes acerca de lo que es la nutrición autótrofa y heterótrofa. Nosotros la sesión pasada hablamos que era un organismo autótrofo y que era un organismo heterótrofo, y en esta actividad seremos más puntuales respecto
de esta forma de nutrición, mencionando algunos ejemplos de organismos. Para ello, jóvenes, nosotros necesitamos conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía que van directamente relacionados con el metabolismo, y nosotros identificaremos la clasificación de la materia. Aquí nosotros entregaremos un documento en Word. También es más sencilla, pero no por ello simple, nuestra actividad integradora número 6, la cual nosotros la vamos a integrar con los siguientes aspectos. Eh, Nosotros, no se nos está pidiendo una portada para esta actividad, pero jóvenes, les sugiero que ustedes realicen una portada porque ello vuelve más profesional la entrega de nuestros documentos. Jóvenes, en el primer punto nosotros tenemos que explicar con nuestras propias palabras la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y respecto de lo que es la alimentación. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores según la red trófica, y lo vamos a clasificar cada uno de acuerdo con la nutrición que llevan a cabo. Vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Después nosotros vamos a describir con nuestras propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Vamos a explicar también nosotros en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tienen el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y sus diferencias. Una vez que terminemos nosotros este documento, lo vamos a guardar con nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre, la clave de esta actividad, que es M14S3AI6. Empecemos. Bueno, nosotros ya sabemos que es un organismo autótrofo. Lo explicamos el miércoles pasado, pero recordemos un poco. Los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de producir o bien sintetizar todas las sustancias que ellos necesitan. ¿A partir de qué? A partir de nutrientes inorgánicos como las sales, a partir de un componente inorgánico como es el agua, y también de otro componente inorgánico como el dióxido de carbono que se encuentra en nuestra atmósfera. Organismos que son característicamente autótrofos, y todos son autótrofos, son las plantas. Todas las plantas son autótrofas. El pasto, los arbustos, los árboles, las lechugas, todos son organismos autótrofos. A partir de los minerales en el suelo y el agua, son capaces de captar el dióxido de carbono que se encuentra en nuestra atmósfera. A partir de tienen la capacidad de convertirlo en moléculas más grandes, moléculas como proteínas, vitaminas, grasas, ácidos nucleicos, todo lo que necesitan lo pueden sintetizar a partir de estas sustancias. Es por ello que son organismos autótrofos. ¿De dónde obtienen la energía para poder realizar todas estas funciones? Utilizan como fuente de energía la luz del sol. Las plantas están adaptadas por medio de orgánulos celulares llamados cloroplastos, en la cual captan la energía que viene de la luz del sol, toman esta energía, la cual les ayuda a poder sintetizar todas las sustancias que necesiten. Los organismos heterótrofos, jóvenes, son todos aquellos que no pueden sintetizar completamente todas las sustancias que necesitan. Entonces, ¿de dónde obtienen estas sustancias? La obtienen de consumir a otros organismos vivos, es decir, de sustancias previamente ya formadas. Los seres humanos, por ejemplo, comemos vegetales, que son seres vivos, son plantas, las lechugas, las cebollas, las frutas, como las manzanas, las naranjas, hortalizas como el brócoli o las acelgas, tubérculos como el ajo, la cebolla, las papas, qué ricas son las papas. Todos estos jóvenes son organismos vivos y es de lo único que nos alimentamos, no.
También nos alimentamos de otros animales, por ejemplo, pescados, conejo, gallina, cerdo, y de aquí nosotros tomamos esas moléculas que ya se encuentran preformadas para poder cubrir esas sustancias que nosotros necesitamos. Nosotros somos capaces de sintetizar algunas, es decir, mi cuerpo las produce, pero hay algunas que no. Es por ello que nosotros necesitamos consumir a otros seres vivos. Partiendo de esto, los organismos autótrofos son organismos que fabrican sus alimentos, fabrican todas las sustancias que necesitan. También se les conoce como organismos productores dentro de las redes tróficas. ¿De dónde obtienen su alimento? Lo fabrican utilizando sales minerales, agua, dióxido de carbono. La parte del metabolismo que se dedica a esta producción de macromoléculas y de las moléculas que necesitan es un proceso anabólico a partir de esas moléculas inorgánicas. Obtienen la energía a partir de la luz, como las plantas, o de algunos procesos químicos, como algunas bacterias. La mayor parte de las bacterias son heterótrofas, pero existen algunas que son autótrofas. ¿Poseen organismos especializados? Sí, como les mencioné, los cloroplastos en las plantas les ayuda a poder captar la energía. ¿Tenemos algunos ejemplos? Pues tenemos muchísimos, todas las plantas vasculares, los pinos, los cedros, un pirul, un árbol de limones, arbustos, plantas, todas las plantas son organismos autótrofos. Y algunas bacterias, como bacterias nitrificantes y bacterias del hierro, es un grupo reducido de bacterias que son autótrofos. Dentro de los organismos heterótrofos son organismos que se alimentan de otros seres vivos, es decir, son organismos consumidores. Consumen esas moléculas de otros seres vivos que ya se encuentran preformadas a partir de procesos anabólicos de la obtención de mantenimiento de estructura y captamos esas moléculas ya preformadas a partir de nuestros alimentos. Ahí se encuentran estos nutrientes y en los nutrientes también se encuentran todas estas moléculas que nosotros necesitamos. Eh, ¿Cuál es esa fuente de energía? Bueno, se obtiene a partir de la oxidación de esos nutrientes. Buenas tardes, Sarit. Es decir, una oxidación completa de esos nutrientes y de los alimentos por medio de los procesos digestivos, es decir, a partir de la nutrición. Obtenemos entonces, a partir de estas macromoléculas, energía química. Los organismos heterótrofos poseen organelos especializados. No poseen organelos como los cloroplastos. Y algunos ejemplos, todos los animales son organismos heterótrofos, todos, desde una araña, un insecto, los peces, los ratones, las jirafas, los seres humanos somos organismos heterótrofos. Todos los hongos, absolutamente todos, desde hongos microscópicos que también son unicelulares, por ejemplo, como Saccharomyces cerevisiae, mm, algunos hongos parásitos, por ejemplo, como la tiña, hongos macroscópicos como los champiñones o los hongos portobelo, todos los hongos, ya sean microscópicos o macroscópicos, son organismos heterótrofos. La mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos y todos los parásitos. Hay que ser puntual dentro de los organismos heterótrofos. Todos los hongos son organismos heterótrofos, todos. Y también, jóvenes, se les llama sacrófagos. Se les llama sacrófagos porque tienen una tarea muy importante dentro de los ecosistemas. Esta tarea es poder digerir y una función de reciclaje de toda la materia orgánica en la naturaleza y volver a reincorporar estos nutrientes al suelo. Esa es una función muy importante que tienen todos los hongos. Es por ello que se les conoce como sacrófagos
y es también una característica de los organismos heterótrofos, pero particularmente de los hongos. Una vez que nosotros ya conocemos las características de organismos autótrofos y heterótrofos y sabemos que existen muchísimos organismos, también es importante saber que los organismos vivos no se encuentran aislados, se encuentran organizados dentro de sistemas biológicos complejos. Nosotros vamos a conocer la pirámide alimenticia o esa red trófica en la cual existen organismos representativos con funciones particulares también sobre este. Los organismos productores se encuentran en el nivel más bajo de esta red trófica. Si nosotros lo viéramos en forma de pirámide, constan de la base, que es la más importante y que sustenta los niveles superiores. Aquí vamos nosotros a tener a las plantas. Las plantas tienen una función muy importante y sin las plantas no se podría sustentar la vida animal tal y como nosotros la conocemos. En los siguientes subniveles vamos a encontrar a lo que son los organismos consumidores, cada uno de ellos especializados. El primer nivel de los organismos consumidores, nosotros vamos a tener a lo que son los organismos herbívoros, aquellos que se alimentan principalmente de las plantas. En un nivel de organismos consumidores superiores, nosotros vamos a encontrar a los consumidores secundarios. Estos pueden alimentarse de los niveles inferiores, se pueden alimentar de otros animales, también pueden alimentarse de algunas plantas. Y en la parte superior de la red trófica, nosotros vamos a encontrar a los consumidores terciarios o a los organismos depredadores. Los organismos depredadores son organismos especializados en el consumo de un consumidor secundario o un consumidor primario. Se están altamente especializados y si nosotros observamos esta pirámide, vamos a encontrar que también se encuentran hasta arriba. Son organismos depredadores, generalmente carnívoros, y una característica también de ellos es el número reducido de organismos o consumidores terciarios. Si alguno de los niveles inferiores se ve afectado, repercute directamente en los niveles superiores. Supongamos que un lince se alimenta exclusivamente de aves de una región, y por alguna razón desaparecen o migran, se vería o repercutiría directamente en la cantidad de especímenes de ese organismo que existe en un hábitat. La red trófica es bastante sensible y si nosotros eliminamos a alguno de los participantes de esta red, se ven seriamente afectados todos los niveles. Si la base de este sustento, que son las plantas, se ve afectado, entonces se ve afectada completamente toda la red trófica, ya que las plantas como organismos productores soportan y sustentan toda la vida de los niveles superiores. Tenemos ejemplos, por supuesto, y somos reiterativos en esta parte. Todas las plantas son organismos autótrofos y también son organismos productores. Organismos consumidores, pues podemos tener consumidores primarios o terciarios. Y de aquí, jóvenes, también todos los consumidores en los niveles superiores, adivinen qué, pues son heterótrofos, todos. De aquí es que nosotros podemos seleccionar enormes cantidades de ejemplos y poder determinar su nutrición. Y hablando sobre nutrición, jóvenes, esta forma o este proceso en el cual los alimentos entran a nuestro organismo, se descomponen en sus unidades fundamentales y nosotros lo aprovechamos para la fabricación de energía o bien para el mantenimiento celular, es lo que es el proceso de nutrición. Eh, ¿Cuáles son las biomoléculas importantes y qué funciones tienen, jóvenes? Existen biomoléculas que nos permiten obtener energía y hay biomoléculas que nos permiten el mantenimiento celular.
o esas moléculas tienen ambas funciones. ¿Por qué nosotros necesitamos materia? Esa materia en el área de la nutrición lo vamos a conocer como nutrientes. Estos nutrientes son carbohidratos, son lípidos, son grasas, son vitaminas. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten obtener energía a partir de esa materia, a partir de esos compuestos. ¿Y dónde los encontramos? Porque nosotros no vamos a la tienda y pedimos, deme un cuarto de carbohidratos. Tal vez si pedimos un litro de aceite o de grasa o de manteca, por supuesto. Pero nosotros lo que consumimos son nuestros alimentos y en esos alimentos se encuentran esos nutrientes. Las características de esas biomoléculas son importantes. Es importante conocer esos conceptos, pero lo más importante es lo que nosotros aprendemos acerca de esos componentes en los alimentos. Así es, Arit, se encuentran en nuestra comida. Esos nutrientes se encuentran en los alimentos y nosotros lo llamamos simplemente comida. Y la comida es todo menos simple, es rica, es nutritiva, eh, y hay algo particular con nosotros, con los mexicanos, que es increíblemente variada. Recuerden, en esta actividad nosotros tenemos que describir con nuestras propias palabras los procesos de nutrición celular. ¿Por qué es importante nutrirnos? Pues para mantenernos sanos, para evitar algunas enfermedades, para obtener energía. ¿Para qué utilizamos la energía los seres vivos o particularmente los seres humanos? Para trabajar, para correr, para bailar, para brincar, para hacer ejercicio, para trabajar, para estudiar. Incluso cuando nosotros descansamos, estamos gastando energía. No la misma que cuando nosotros estamos corriendo o trabajando, pero aún así nosotros necesitamos gastar energía. Es por ello, así es, Arit, para nuestro día a día, y así como es para nuestro día a día y gastamos energía todos los días nosotros necesitamos nutrirnos, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer. Y debido a que en nuestro país y en las regiones donde ustedes viven, eh, necesitamos los mismos nutrientes, pero estos se encuentran en diferentes alimentos, pues nosotros hacemos diferentes comidas. Por ejemplo, en la mañana, tal vez haya alguno de ustedes que consuma un cereal con leche, un poco de fruta, o tal vez se prepare, no lo sé, unos huevitos estrellados con unos frijoles refritos, o tal vez se desayune unos burritos de chicharrón con frijol, o bien si son capitalinos en la Ciudad de México, se desayunen una torta de tamal con un atole, o si están en el sureste del país, se tomen un pozol fresco y muy rico. La alimentación, perdón, la comida en nuestro país es diversa, es muy diversa debido a la cantidad de alimentos que producimos, pero también a la forma tradicional de cómo cocinamos. Lo importante es que nosotros interpretemos cómo es nuestra nutrición, cómo me ayuda o cómo me puede perjudicar. Porque su asesor virtual todas las noches, él se cena un litro de leche con chocolate y se come 6 piezas de pan. Se come unas conchitas, unas orejas, un cuerno, y a veces lo acompaña con una torta de queso de puerco. Y eso será apropiado para una cena, será apropiado para mi día a día. Sarif nos comenta, el desayuno será lo primordial. Todos los alimentos son primordiales y cada uno de ellos debe de estar balanceado. Imaginen que yo consumo en mi cena 6 piezas de pan y aparte una torta de jamón o de queso de puerco y me tomo un litro de leche. Van a decir,
pues si quema suficiente energía, tal vez yo todos los días tengo que caminar 30 kilómetros, hago esfuerzo físico, me la paso corriendo, pues claro que voy a necesitar una enorme cantidad de alimentos porque mi gasto energético es mucho. Pero su asesor virtual se la pasa durmiendo y descansando en el sillón, casi no hace nada, y entonces son demasiados alimentos y ello puede crear cuando nosotros no tenemos balanceada una alimentación, lo que puede pasar es que se empiecen a poner cachetones como su asesor virtual y ello a la larga puede traer padecimientos como hipertensión, puede traer problemas como la diabetes tipo 2 es lo que puede provocar hipertensión también. Entonces nos damos cuenta de algo importante, que la nutrición debe de ser suficiente y de calidad. Imaginen que su asesor virtual para la comida se come unos chicharrones y después unas papitas y después se come unos dulces, pues hacen daño, son malos, no, pero en la cantidad enorme que su asesor se los come, por supuesto que sí. Los alimentos juegan un papel importante, un dulce, una golosina, por supuesto que no es mala, pero si yo me la paso comiendo golosinas, por supuesto que sí. Ahora, Sarid nos dice que el desayuno es lo más importante. Por supuesto que todos los alimentos son importantes. Y yo, para bajar de peso, ya no me voy a comer unos 3 huevos estrellados en la mañana acompañado de frijoles refritos. Tal vez sería importante que yo cambie mi alimentación por un cereal. ¿Y por qué no por un cereal de avena? En vez de utilizar leche, tal vez utilice agua y en la tarde lo acompaño con leguminosas, me como unos frijolitos o bien mejor me como unas lentejas acompañadas tal vez de un filete de pescado con a la mantequilla para darle un sabor delicioso y cambio mis tortillas de harina por tortillas de maíz y sobre todo limito la cantidad de carbohidratos y me voy a empezar a sentir bien, cumplo con mis aspectos nutritivos y sobre todo lo acompaño con una excelente ensalada de jitomate con cebolla y tal vez, ¿por qué no? Un poco de acelgas y espinacas para que sepa todavía más rica. Y en la noche, jóvenes, completo mi alimentación tal vez con algunas semillas duras, como lo pueden ser algunas almendras. ¿Por qué no tomar un vaso de leche y ya no un licuado del plátano con leche y además chocolate? Mis requerimientos energéticos, esa energía que yo necesito, tiene que ir acorde a la cantidad de alimentos que yo consumo. Ahora bien, también en función de mi alimentación, tal vez yo me encuentre con diabetes o encuentre con hipertensión, entonces también la restricción de algunos alimentos es importante cumplir con ellos, porque así como mi nutrición debe de ser de calidad, también debo de garantizar mi calidad de vida. Por ello es importante que nosotros aprendamos acerca de estos procesos de nutrición. Sarid nos comenta, nuestro asesor virtual come un montón y necesita quemar esas calorías. Por supuesto que sí, la actividad física es un complemento a estar sanos. Por ello es que nosotros tenemos que aprender la función de la nutrición celular y aprenderemos también acerca de esas biomoléculas y cuál es su función, a dejar de tener miedo pero, acerca de ellas, porque el conocimiento nos quite el miedo acerca de lo que conocemos sobre algunas de las sustancias y lo benéfico que pueden ser, pero así como lo benéfico que pueden ser algunas sustancias, el exceso en el consumo de ellas puede ser o puede perjudicarlas. Ok, perdón. Y nosotros, al aprender esto, lo importante de explicar estos procesos de metabólicos, explíquenlo de acuerdo a las actividades que ustedes hacen. Si ustedes se comen un mole con pollo acompañado de arroz, ¿qué es lo que encontramos? Proteínas, encontramos carbohidratos.
encontramos un poco de grasas, pero encontramos vitaminas. Si yo me ceno tal vez, y por qué no unos taquitos de suadero, o bien me desayuno, me ceno unos esquites con mayonesa, o unos esquites asados, ¿por qué no? O me ceno unos buñuelos de vez en cuando, ¿qué es lo que contienen? Porque la alimentación debe de ser sana y alimentarse de forma sana tampoco tiene que ser aburrido. Y para ello es importante que nosotros también conozcamos acerca de los bioelementos. Nosotros ya sabemos que dentro de la estructura y los niveles de organización, todos los organismos vivos estamos formados principalmente de 6 bioelementos o 6 elementos que encontramos en la tabla periódica. Pero de acuerdo a que conforman principalmente a todos los seres, perdón, a todos los seres vivos, los vamos a conocer como bioelementos primarios. Tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al azufre y el fósforo. Van a existir algunos que nos conforman tal vez en menor cantidad, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, a los cuales los vamos a conocer como bioelementos secundarios. Y existen algunos que los necesitamos en pequeñísima cantidad, pero que también son importantes. Los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el manganeso, al cobalto, al selenio, al molibdeno. Todos estos jóvenes los vamos a conocer como bioelementos y cuando reaccionan entre sí van a formar biomoléculas. Las biomoléculas las podemos clasificar como biomoléculas orgánicas o como biomoléculas inorgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas tenemos una muy importante como el agua, como las sales minerales, el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, gases como el dióxido de carbono, pero las más importantes son las biomoléculas orgánicas. Dentro de estas, nosotros vamos a tener a los carbohidratos. Los carbohidratos están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar, son sinónimo. Estos azúcares se unen entre ellos y forman estructuras más grandes. A las estructuras de carbohidratos que son más grandes las conocemos como almidones o las conocemos como harinas. También estos carbohidratos, de acuerdo a su estructura química, van a formar celulosas, como las que encontramos en la madera o en las estructuras de las plantas. Las importantes para nosotros son aquellas que nosotros podemos consumir, aquellas que les llamamos azúcares, que les llamamos harinas, que les llamamos almidones, son carbohidratos y nosotros sí podemos consumirlas. ¿Cuál es la función más importante en el ser humano de los carbohidratos? Es proveernos de energía. Nos brindan hasta 4 kilojoules, perdón, hasta 6 kilojoules por gramo. Esto es muy importante debido a que son la principal fuente de energía. Esta la encontramos en los cereales, la encontramos en la tortilla, la encontramos en el pan, la encontramos en los azúcares. Es importante, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pasa si consumimos carbohidratos o azúcares en demasía? Puede dañar nuestro organismo. Por ello es que debemos de equilibrar nuestros alimentos. Otra de las biomoléculas importantes son los lípidos o grasas. Son sinónimos, solo que tendemos a llamarle, por ejemplo, aceites a los que son líquidos y grasas a los que tienen una característica sólida. Todos son lípidos o todos son grasas, solo que están en un estado de agregación diverso. Todas las grasas están formadas por pequeñas unidades llamadas ácidos grasos que conforman lo que son los lípidos. Existen muchos ácidos grasos, pero para el ser humano existen tres, sí, principalmente tres que vamos a llamar ácidos grasos esenciales. ¿Por qué son ácidos grasos esenciales? Porque nosotros no los podemos sintetizar. A estos los conocemos con un nombre especial como omega 3, omega 6 y omega 9. Sus nombres comunes es el ácido linoleico, linolénico
y oleico, linoleico y linolénico, derivado del ácido araquidónico. Estas grasas son importantes porque yo no las puedo sintetizar. Y además las grasas en el ser humano tienen funciones muy importantes. Tienen una función aislante y nos ayudan a evitar la pérdida de calor. También tienen una función de protección ya que recubren nuestros tejidos blandos, sobre todo nuestros órganos. Nos provee de muchísima energía, nos provee de hasta 9 kilocalorías por gramo. Y eso es importante, por supuesto que sí, debido a que nosotros también podemos almacenar energía en tejido graso. Pero si nosotros los consumimos en exceso puede provocarnos obesidad, porque si nosotros no tenemos requerimiento de energía, nuestro cuerpo lo almacena en lo que es el tejido graso. Algo importante también, si nosotros consumimos carbohidratos en exceso, nosotros no podemos guardar carbohidratos, como si lo hacen las plantas en los tubérculos, como las papas. El ser humano almacena energía en forma de grasa. Y si nosotros comemos carbohidratos de más, nuestro cuerpo lo va a sintetizar a grasa. Las grasas son importantes, por supuesto que sí, tienen funciones importantes, pero consumirlas en exceso nos puede provocar un daño. Las proteínas están formadas, todas están formadas por 20 aminoácidos. De estos 20 aminoácidos van a existir algunos que nosotros vamos a llamar aminoácidos esenciales. ¿Y por qué los vamos a llamar de esa forma? Porque nosotros no los podemos sintetizar. Aminoácidos como el triptofano, la valina, la isoleucina, son aminoácidos esenciales y nosotros debemos eh, de consumirlos en los alimentos. ¿Por qué son importantes las proteínas? Porque tienen funciones muy variadas y también muy importantes. Las proteínas tienen funciones estructurales, tienen funciones de sostén, tienen funciones eh, de movimiento, tienen funciones de transporte, tienen funciones de catálisis. Las proteínas también nos proveen de energía, por supuesto que sí, pero su principal función está en ese mantenimiento celular. Nuestros huesos están formados de proteínas, nuestros músculos están formados de proteínas, nuestro cabello está formado de proteínas, nuestras uñas, nuestra piel, nuestros ojos, todo está formado de proteínas, jóvenes. Existen diferentes proteínas, por supuesto, las proteínas de mi cabello no son las mismas que las de mi piel o la de mis órganos o la de mis huesos. Por ello es que las proteínas se vuelven muy importantes. Las proteínas también tienen una función catalítica y aquí adquieren una función muy importante en unas pequeñas proteínas llamadas enzimas. Las enzimas nos ayudan a realizar nuestro metabolismo de forma correcta. Sin las enzimas nosotros no podríamos metabolizar los alimentos. Esa es otra función o otra razón por las cuales las proteínas son muy importantes. Existen otras biomoléculas llamadas ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Y estos ácidos nucleicos están formados por nucleótidos como la guanina, la timina, la adenina y la citosina, y el uracilo. Estos conforman lo que son los ácidos nucleicos y lo que es el DNA, el ácido desoxirribonucleico, guarda la información de quiénes somos, del color de nuestro cabello, del color de mi piel, y además guarda la información sobre las proteínas que yo necesito. Toda esta información la guarda en información química y la única sustancia que tiene la capacidad de leer esta información química es el RNA, el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico lee esta información y con esta puede sintetizar en los ribosomas celulares
las proteínas que nosotros necesitamos. Esta información específica se puede leer y gracias a esa se puede sintetizar las proteínas que yo necesito para funciones de transporte. Por ejemplo, en los eritrocitos tenemos hemoglobina. La hemoglobina es capaz y es la sustancia que transporta el oxígeno desde mis pulmones hasta los órganos donde se necesita. Estas son las principales biomoléculas, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero en pantalla yo también les muestro las vitaminas. No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. No quiere decir que no existan, pero ¿por qué no todos los autores las consideran? Debido a que los carbohidratos parten de unidades que se llaman monosacáridos, los lípidos de ácidos nucleicos, las proteínas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. Las vitaminas son un cúmulo muy diverso de moléculas químicas que no tienen un origen particular o común. Son un cúmulo muy diverso de sustancias. Debido y a esas razones que algunos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas reales. Pero no porque no las consideren no quiere decir que no sean importantes, simplemente no las clasifican dentro de las biomoléculas orgánicas, pero por supuesto que reconocen la importancia de estas. ¿Y cuál es su función principal de las vitaminas? Es acoplarse a las proteínas que llamamos enzimas para que realicen las funciones metabólicas para las cuales están diseñadas. Por ello es importante. Una deficiencia en el consumo de vitaminas nos puede crear enfermedades, pero también algo muy importante, un exceso en el consumo de vitaminas también nos puede provocar un daño, así como el consumo en exceso de lípidos nos puede causar daño al obstruir nuestras venas o causarnos una obesidad mórbida. Todos los excesos pueden tornarse peligrosos. Hay personas que consumen muchas proteínas, sobre todo en los productos cárnicos, pero son personas que, por ejemplo, que padecen gota. Las personas que padecen gota, el consumo de proteínas debe de estar limitado. ¿Por qué? Porque el producto metabólico, por ejemplo, de proteínas y también de ácidos nucleicos, genera mucha urea y las personas que padecen gota no pueden eliminarla y eso les produce hinchazón y dolor en las articulaciones. Es por ello que conociendo también las funciones de biomoléculas y las funciones de nutrición en la célula, nosotros podemos tomar mejores decisiones para nuestra nutrición y sobre todo para nuestra alimentación. Las hamburguesas no son malas, la pizza no es mala, el tomar un refresco tampoco es malo, pero únicamente comer comida rápida, únicamente tomar refresco, eso nos puede llevar a que desarrollemos algún tipo de enfermedad. Eh, con ello, nosotros completamos todavía más el conocimiento acerca de nuestra nutrición y también seamos serios. ¿Para qué comer todos los días hamburguesas? ¿Para qué comer todos los días pizzas? Si en México existe una enorme diversidad de alimentos y sobre todo de platillos que son increíblemente ricos. Con ello, nosotros para explicar estos procesos, yo preferiría que ustedes me platicaran eh, ¿qué es lo que desayunan? ¿Cuál es un platillo típico en su región? ¿Y qué es lo que contiene? ¿Qué alimentos contiene? Contiene papas y en las papas que encontramos carbohidratos. Que tal vez en donde ustedes vivan se acostumbre mucho el comer guajolote o pollo o cerdo, o se acostumbre comer codorniz o pato. ¿Y qué encontramos en la carne? Encontramos proteínas y tal vez lo acompañen, por ejemplo, con unas lentejas. En las lentejas vamos a encontrar también proteínas, encontramos vitaminas. En los cárnicos encontramos vitaminas. En las lentejas también encontramos carbohidratos. Tal vez ustedes se desayunen un cereal, tal vez un cereal de maíz, un cereal de arroz, lo acompañen con leche o lo acompañen con fruta. Eh, ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos grandidad, que encontramos minerales, encontramos esos vitaminas, encontramos carbohidratos, ¿para qué nos ayudan? Pues para obtener energía.
las proteínas de alta calidad que encontramos en la carne y sobre todo en el huevo son importantes para mi mantenimiento celular o para el crecimiento de mis hijos. Las grasas son muy importantes, por supuesto que sí, no en exceso. ¿Por qué? Porque sé que me protegen. Cuando yo me rasco la oreja, a veces saco una pastita amarilla, son esfingomielinas, son ceras de grasas que recubren mi oído interno y que lo protegen. Claro que hay que limpiarlas para mantener una higiene y estar saludables, pero esa es la función que tienen. Eh, Ese tejido subcutáneo me ayuda a evitar perder el calor. Y con ello, recuerden mantener mis procesos homeostáticos, pero un exceso, jóvenes, podría llevarme a padecer obesidad. Por supuesto que ese tipo de comida rápida, y la verdad es que yo prefiero unos taquitos al pastor o unos taquitos de cabeza, o unos tacos de carnitas, imagínense qué ricos, pero comerlos a diario, eso nos crearía tal vez eh, problemas alimenticios, sobre todo si tienen un sedentarismo o se la pasan todo el tiempo sentado como su asesor virtual. Pero tal vez seamos atletas o tenemos trabajos muy pesados en los cuales nosotros necesitamos un mayor consumo de alimentos y entonces ya no es tan inapropiado, pero para ello también debemos de consultar a los especialistas en nutrición y sobre todo algún tipo de padecimiento, los profesionales nos deben de orientar hacia qué alimentos es posible que nosotros consumamos o no. Si nosotros ya padecemos una enfermedad, por ejemplo, diabetes, tal vez nos limiten en carbohidratos. Si nosotros padecemos obesidad, tal vez nos limiten el consumo de lípidos, de proteínas y de carbohidratos, o mejoren la calidad y los tipos de alimentos que nosotros debemos de consumir. ¿Ok? Y eso es para mantenernos muy, muy sanos. Ahora bien, jóvenes, hablamos sobre el metabolismo, hablamos sobre los nutrientes. Recordemos que el metabolismo es un conjunto de reacciones biológicas que le permiten a la célula y a los organismos obtener energía de su entorno a partir de procesos catabólicos. Los procesos catabólicos producen energía en forma de ATP, que es una molécula de alta energía, el adenosintrifosfato. Químicamente son rutas convergentes que implican procesos de oxidación y va a degradar esas biomoléculas que encontramos en los nutrientes y que se encuentran en nuestros alimentos. Algunos de estas rutas catabólicas tenemos la glucólisis, al ciclo de Krebs, a las fermentaciones. El metabolismo también, recuerden, nos permite ese mantenimiento celular, nuestro crecimiento y desarrollo. ¿Por medio de qué? Por medio de rutas anabólicas, por medio de ese anabolismo. El anabolismo va a consumir la energía que se produce, va a consumir ese ATP que nosotros ya formamos. Químicamente se le conoce o biológicamente como rutas divergentes, implica procesos de reducción y se utiliza para la fabricación de biomoléculas. Ejemplos, la fotosíntesis que realizan las plantas y la síntesis de proteínas que también nosotros realizamos. ¿Para qué? Para que nos crezca nuestro cabello, que nos crezcan nuestras uñas, para mantener una piel sana, si somos niños para crecer sanos y fuertes, y si son adultos como yo, ¿para qué? Para ese mantenimiento celular. Sarit, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta este momento? Bueno, jóvenes, recuerden que tienen que explicar con sus propias palabras. Primero, en un párrafo de 5 o 8 renglones, la diferencia entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica y vamos a clasificarlo de acuerdo con su nutrición. Vamos a explicar con nuestras propias palabras la relación entre la materia y la energía que se observa en la nutrición celular y vamos a describir de forma clara la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida.
4 biomoléculas, no 4 bioelementos. Es importante que prestemos atención en este punto. Y finalmente explicaremos en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que juega tanto el catabolismo como el anabolismo en los procesos de nutrición celular. Ahora bien, jóvenes, recuerden que en esta semana se encuentran dos encuestas. La encuesta de Opina acerca de tu asesor virtual, módulo número 14, y Opina sobre tu módulo número 14. Una vez que ustedes terminen sus actividades y las suban a la plataforma, realicen estas encuestas para que tengan accesos a los recursos de nuestra semana número 4. Por mi parte ha sido todo. Sarit, le deseo una muy bonita tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego. Sé que ya envió algunas tareas, pero ha habido intermitencia con nuestra plataforma. Seguramente está en mantenimiento, pero pronto se va a restablecer. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego.